¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, con el periodo de 1939 a 1945. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas piensan únicamente en Adolf Hitler, los nazis o el Holocausto. Sin embargo, este conflicto fue mucho más que eso. Entre 1939 y 1945, más de 60 países participaron en la guerra más grande y devastadora de la historia de la humanidad. Para comprender por qué ocurrió, debemos analizar los acontecimientos que le hicieron posible. El mundo después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero la paz fue frágil. En 1919, el Tratado de Versalles impuso duras sanciones a Alemania, perdió territorios, redujo su ejército y fue obligada a pagar enormes indemnizaciones económicas. Muchos alemanes consideraron este tratado una humillación nacional. A esto se sumó la crisis económica de 1929, que provocó desempleo, pobreza y una profunda inestabilidad política en gran parte del mundo. En este contexto comenzaron a fortalecerse gobiernos autoritarios que prometían recuperar el orgullo nacional y resolver los problemas económicos. El ascenso de Hitler. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Su gobierno estableció una dictadura basada en el nacionalismo extremo, el militarismo y una ideología racista que afirmaba la supuesta superioridad de la llamada raza aria. Además, promovió un fuerte antisemitismo, culpando a los judíos de muchos de los problemas económicos y sociales que enfrentaba Alemania. Poco a poco comenzó el rearme militar, desafiando las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. El camino hacia la guerra. Antes de iniciar la guerra, Alemania anexó a Austria en 1938 y posteriormente ocupó los Sudetes, una región de Checoslovaquia. Las principales potencias europeas intentaron evitar otro conflicto mediante una política conocida como apaciguamiento. Permitieron varias de las exigencias de Hitler. Sin embargo, lejos de detenerse, Alemania continuó expandiéndose. 1 de septiembre de 1939. El acontecimiento que marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial ocurrió cuando Alemania invadió Polonia, utilizando la estrategia conocida como Blitzkrieg, guerra relámpago. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Así comenzó un conflicto que pronto involucraría a prácticamente todo el planeta. La expansión del conflicto. Entre 1940 y 1941, Alemania conquistó rápidamente Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia. Mientras tanto, Italia apoyó a Alemania bajo el liderazgo de Benito Mussolini. En el otro extremo del mundo, Japón continuaba expandiendo su dominio sobre Asia y el Pacífico. En junio de 1941, Hitler rompió su pacto con la Unión Soviética e inició la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia, Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Como consecuencia, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Poco después, Alemania e Italia también declararon la guerra a Estados Unidos. Desde ese entonces el conflicto adquirió una verdadera dimensión mundial. El Holocausto. Mientras la guerra continuaba, el régimen nazi implementó el llamado Holocausto. Millones de judíos fueron perseguidos, deportados y asesinados en campos de concentración y exterminio. También fueron víctimas gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos, homosexuales y otros grupos considerados impensables por el régimen nazi. Se calcula que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados. El Holocausto representa uno de los mayores crímenes contra la humanidad. El cambio del rumbo de la guerra. A partir de 1942 comenzaron las derrotas del Eje. La batalla de Stalingrado marcó un fracaso del avance alemán en la Unión Soviética. En África, las fuerzas aliadas lograron importantes victorias. Posteriormente, el 6 de junio de 1944 ocurrió el famoso Día D, cuando miles de soldados aliados desembarcaron en Normandía, Francia. Este acontecimiento permitió iniciar la liberación de Europa Occidental.
El final de la guerra en Europa. En abril de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Berlín. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. Pocos días después, Alemania firmó su rendición incondicional. La guerra había terminado en Europa. El final en Asia. Aunque Alemania ya se había rendido, Japón continuaba combatiendo. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El enorme poder destructivo de estas armas obligó a Japón a rendirse el 2 de septiembre de 1945. Con ello concluyó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias. La guerra dejó más de 60 millones de personas muertas, ciudades completamente destruidas y millones de desplazados. Tras el conflicto se creó la Organización de las Naciones Unidas, llamada ONU, con el objetivo de evitar nuevas guerras mundiales. También comenzaron los juicios de Nuremberg, para procesar a los principales dirigentes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el fin de la guerra no significó el inicio de una paz duradera. Muy pronto surgiría una nueva rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría. La Segunda Guerra no fue únicamente una guerra entre ejércitos, fue el resultado de crisis económica, ideologías extremistas, expansionismo territorial y decisiones políticas que transformaron el siglo XX. Estudiarla no solo nos lleva a comprender el pasado, sino también a reconocer las consecuencias del autoritarismo, la intolerancia y la guerra para evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse. Muchas gracias por su atención.